Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la quinta semana de nuestra jornada cuaresmal. Miércoles de la quinta semana de Cuaresma. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 8 versículos 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las palabras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a la reflexión de este día. Recordamos que Jesús aún está en Jerusalén y está precisamente en el templo y sigue enseñando dentro del templo, y ahora sus enemigos, aquellos que buscan plantarle una emboscada para poder acusarlo y para poder deshacerse de él, porque están viendo de que él en cierta manera está retando la autoridad de ellos y particularmente la interpretación de la ley mosaica. A esto lo encontramos desde que Jesús hizo limpia del templo cuando vino la primera vez en el Evangelio de Juan a Jerusalén. Y desde entonces han tratado de deshacerse de él, y Jesús va y viene de Jerusalén, de su lugar nativo, o sea, de Galilea, a Jerusalén por lo menos 3 veces. Y esta es la segunda vez que Jesús se encuentra en Jerusalén. Y ahí ahora vienen los que lo critican y que buscan acusarlo, pero entre ellos parece que hay algunos que se empiezan a dejarse atraer por la palabra de Dios, pero no por la persona de Jesús. Y aquí hay que hacer una distinción. De cierta manera, algunos de los que empiezan a dejarse atraer por Jesús, los argumentos de Jesús, las enseñanzas de Jesús los empieza a traer, pero aún todavía no creen que Jesús es el enviado, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y este será el gran problema, que a últimas estos que se están dejando atraer por la palabra de Jesús, después se alejarán
totalmente y se convertirán en aquellos que lo perseguirán a Jesús, ¿no? Es por eso, ahí está la referencia cuando dice el Evangelio de hoy, Jesús dijo a los que habían creído en él, o sea, aquellos que apenas empezaban a dejarse atraer por su palabra, pero a últimas esta atracción es muy superficial porque no logran aceptar, no pueden aceptar de que Jesús sea un enviado de Dios, sea el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús les dice, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No sé si ustedes recuerdan las primeras lavadoras automáticas que salieron, que venían con un exprimidor junto con la lavadora, que después, al ir sacando la ropa ya lavada de la lavadora, la pasaban por los rodillos antes de ser tendida para que fuera secada en el sol. Pues yo recuerdo en el seminario, los primeros 2 años, recuerdo ver un póster precisamente de este dicho que decía, la verdad los hará libres. Pero después de esta cita del Evangelio de Juan, en este póster se ponía, pero antes te pasará por los rodillos. O sea, te exprimirá, ¿no? Y esa imagen de ese póster se me quedó grabada en la mente porque son palabras que nos cuestionan constantemente, ¿no? Porque si profesamos ser discípulos de Jesucristo, pero aún queremos todavía mantener nuestras ideas, nuestras formas de ver, nuestra forma de pensar o nuestra identidad previa al conocimiento de Cristo, pues entonces vivimos con un corazón dividido, con lealtades divididas, ¿no? O sea, Dios y Jesús tienen que ser el centro y no puede haber nada ni nadie que esté retando o que quiera estar también junto con Dios y Cristo en el centro de nuestras vidas. Esto es lo que Jesús nos modela. La identidad y la vida de alguien que se ve en relación con Dios tiene que girar en torno a la voluntad de Dios y solamente la voluntad de Dios. Pero cuando no estamos dispuestos a deshacernos de todo aquello que se interpone a la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo, pues entonces creamos una vida con corazones divididos, con lealtades divididas, ¿no? Queremos lo antiguo de nuestras vidas, esa es la forma de pensar, formas de actuar, mis deseos, lo que es de interés para mí, y también vemos este atractivo a Jesús, el cual nos dice de que lo sigamos a Él, identificándonos plenamente con la voluntad de Dios Padre, como Él nos las modela, ¿no? Y cuando no nos hemos dividido, pues entonces no nos hemos dejado pasar por estos rodillos, como en ese póster, ¿no? La verdad los hará libres, pero antes te pasará por un rodillo para exprimirte, para sacarte todo aquello que no puede coexistir con la voluntad de Dios. Y no es de que seamos personas terribles o malas, sino que cuando nos identificamos con el llamado a la cual Dios nos hace en Jesucristo, entonces no puede haber otros dioses, no puede haber otros valores que se interpongan ante lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros, ¿no? Entonces, al no dejarnos pasar por esos rodillos para ser exprimidos, para, en cierta manera, quemar todo aquello que se interpone ante lo que Dios quiere hacer en ti y por medio de ti, pues entonces no nos decidimos y somos, como dice el dicho, como el perro de las 2 tortas, que por querer llevar las 2 tortas pues no nos comemos ni una ni la otra, ¿no? Y estamos constantemente titubeando, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no. O otra imagen que para mí tiene sentido, estar parado en una cerca, ¿no? Y nos inclinamos para un lado o para el otro según nuestras conveniencias, según nuestros intereses, ¿no? Y nunca nos decidimos. No somos ni santos ni demonios. Y es lo peor, ¿no? Esto en
en el libro de Apocalipsis nos da una imagen, ¿no? Dice, porque son tibios los vomitaré, o sea, porque no se deciden, ¿no? Si te decides, sigue lo tuyo, o si estás convencido de que Dios te llama en Cristo, pues entonces comprométete, sigue a aquel que te llama, Cristo, ¿no? Pero no, si continuamos titubeando, si continuamos estando parados en la cerca e inclinándonos de un lado para otro según nuestras conveniencias, pues entonces ahí no hay decisión, ¿no? Y es aquí, yo creo, a lo que Jesús apunta, ¿no? De que mientras no nos decidamos dejarnos exprimir, o sea, quemar todo aquello que nos impide precisamente que se haga realidad de nosotros a lo que Dios en Jesucristo nos llama, pues entonces siempre viviremos con un corazón dividido, con vidas divididas, con lealtades divididas. Y uno no puede servir a Dios, a Dios y a los dioses que uno mismo se ha creado, ¿no? O eres o no eres. Así que las palabras de Jesús cuando dice que yo les aseguro, dice que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre, ¿no? El pecado es un síntoma. El problema fundamental del ser humano no es el pecado solamente es un síntoma, o sea, nuestras obras, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, a lo que llamamos pecado es un síntoma de algo más fundamental, de que nuestras vidas, nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos está frustrada. Y esta frustración o este daño, estas relaciones fundamentales, tanto con Dios, con el prójimo, con uno mismo, cuando están dañadas, cuando están impactadas, pues entonces se manifiesta en nuestras obras, en nuestras palabras, en nuestros comportamientos que dañan tanto nuestra relación con Dios como con el prójimo, como con nuestra propia dignidad, ¿no? Y cuando no nos hemos dejado exprimir o ser llevado por Dios para que nos despojemos de todo esto que nos separa de Dios, como del prójimo, como de uno mismo, pues entonces nuestra realidad será esta realidad de tener un corazón dividido, vidas con lealtades opuestas. O eres o no eres, ¿no? Es a lo que Jesús se refiere cuando dice, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. Cuando no nos atrevemos a despojarnos, a deshacernos de todo aquello que yo me doy cuenta, que va contrario a donde Dios me llama, que va contrario a mi dignidad, a mi integridad como hijo, como hija amada de Dios, que va contrario a la solidaridad, a la hermandad con el prójimo, pues entonces yo simplemente no me quiero despojar, no me quiero deshacer de todo esto que yo veo que es dañino a estas relaciones fundamentales mías. Y cuando no me decido por nombrar y pedirle a Dios que me ayude a despojarme de eso, pues entonces seguimos con estas lealtades divididas, con este corazón dividido. Seguimos a lo que Jesús llama vivir en esclavitud, porque no hemos tomado esa decisión, ¿eh? Dice Jesús, si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. O sea, si nos identificamos plenamente con Jesús, Jesús mismo, en cierta manera, tuvo que hacer esto a lo cual Él nos llama, ¿no? Después de su bautismo, cuando Dios le dice, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco, Jesús se interna en el desierto por 40 días. Y la pregunta básica de esa escena es, ¿por qué y para qué? Porque Jesús tiene que quedar identificado plenamente con aquel que lo envió, con aquel que lo llama para que haga su santa voluntad, para que sea el puente entre Dios y la humanidad, ¿no? Entonces la vida de Jesús tiene que girar solamente en torno a la voluntad de Dios. Y para asegurarse de eso, pues entonces esos 40 días, yo diría que esos 40 días sirven para exprimir a Jesús de todo que se pueda interponer en su relación con Dios. Otra imagen muy bella que puede conectar todo esto que estoy diciendo es el cántico que San Pablo nos da en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, cuando dice, Jesús, siendo Dios, se vacía de sí mismo
para al hacerse un siervo, un esclavo de Dios, en tomar nuestra humanidad, ¿no? Vaciarse de Jesús, negarse a sí mismo para identificarte solamente con la voluntad de Dios, es precisamente a la cual somos llamados. O sea, es ese exprimidor de esa imagen de la lavadora automática que les compartí, ¿no? Que dejarse exprimir para que con la gracia de Dios podamos deshacernos de todos aquellos que nos priva de vivir en la libertad de los hijos e hijas amados de Dios, para ser verdaderamente ciudadanos del reino de Dios y así ser testigo ante el mundo de que hay un Dios entre nosotros, ¿no? Una bella imagen que aquí este evangelio de hoy, particularmente para esta temporada de Cuaresma, ¿no? A eso se nos plantea la pregunta a cada uno de nosotros, ¿no? Si estamos dispuestos a seguirlo y dejarnos pasar por ese exprimidor para que nos ayude a despojarnos de todo aquello que nos impide de vivir en la libertad de los hijos e hijas amados de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.